les damos la más cordial bienvenida a nuestros profesores que son integrantes de la Academia de Literatura del CIDEM a este primer ciclo Coordenadas de Investigación 2014-1. Este acontecimiento lo queremos enmarcar dentro de las actividades que vamos a realizar con motivo de los 20 años del CIDEM. La próxima semana el CIDEM está cumpliendo 20 años de su creación, entonces esta es una de nuestras primeras actividades. Ya les estaremos convocando a las demás. ¿Cuál es el objeto de esta actividad? Bueno, como saben, la institución imparte posgrado en diferentes disciplinas, todas de las ciencias humanas y sociales. Una de ellas es literatura. Tenemos profesores, en su mayoría externos, que desarrollan determinadas líneas de investigación, pero por la dinámica propia de la institución y por tratarse de profesores externos, lo que nos dimos cuenta es que entre ellos no conocían sus propias líneas y es muy difícil para nuestros alumnos conocer las líneas de todos los profesores. También en este caso nuestros profesores son únicamente 4, pero tenemos colegios en los que tenemos muchos más profesores. Es muy difícil que puedan tener de cerca las líneas de generación o aplicación del conocimiento o de investigación, y quisimos acercárselas a los alumnos, no únicamente a los alumnos, sino también entre los profesores, con la idea de que se puedan generar redes de investigación. ¿Sí? En ese tenor les doy la más cordial bienvenida, doctora Edith Krause, doctora Eliana Herrala, doctora Verónica Peinado, maestro Carrión y por supuesto a nuestra coordinadora académica, la maestra Lourdes Álvarez y Castro. La dinámica va a ser la siguiente: cada uno de nuestros profesores nos va a exponer sobre su actividad y van a ser presentados en primer lugar por Lourdes o por su servidor. Y esperamos que de aquí puedan tomar ideas para buscar tutorías y desarrollar sus trabajos de investigación. Esperamos también que se logren trabajos en red. Muchísimas gracias por estar aquí y me voy a permitir pedirle a Lourdes que dé inicio con la presentación de nuestro primer profesor. No, yo creo que no hace falta. No hace falta. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bienvenidísimos. Bueno, pues nuestra primera exponente del día de hoy va a ser la doctora Eliana Herrala. Hago una pequeña semblanza. Ella nace en Chile, llega a México en 1974 y desde entonces vive en Cuernavaca. Es autora de 3 poemarios, un libro de cuentos y 4 libros de ensayos, además de numerosas publicaciones y teoría literaria. Es doctora en literatura y actualmente es profesora en el posgrado de literatura dentro del CIDEM. Ha recibido importantes premios como poeta, cuentista, ensayista y personalidad artística tanto en Chile como en Cuernavaca, México DF y Centroamérica. Pertenece al seminario Cultura Mexicana, a la Sociedad de Escritores de Morelos y al grupo literario La Pedra. Y adicionalmente es miembro fundadora de nuestro cuerpo docente. Le damos la palabra a la doctora Lara, bienvenidísima. Muchas gracias. Gracias. Sí, cumple 20 años. Sí, es que yo no Es sé. para la grabación. Perdón, ya. Justamente, bueno que sabemos que son 20 años los de CIDEM, porque yo estoy aquí desde el primer minuto en que se fundó CIDEM, de la época del doctor Kerr. Y creo que desde siempre he estado dando siempre la misma, he estado inscrita en la misma inclinación y preocupación literaria, que es la teoría literaria. Yo tengo mucha fe en el asunto teórico. Por un lado, creo estar sumamente informada de autores importantes, pero creo que en todos estos, no solo 20 años, sino de toda mi carrera, he estado preocupada por el asunto teórico y tengo, la mayoría de mis libros tienen que ver con teoría literaria. Entonces, muchas de mis clases están relacionadas con mis propias teorías. Pero este semestre, me imagino que lo importante es este semestre, me enamoré de unas terminologías de Vargas Llosa con respecto a la estructura del cuento, dándole importancia en el cuento a estos dibujos o arquitecturas absolutamente novedosas. Y entonces tiene terminologías como los vasos comunicantes,
o el salto cualitativo, o la caja china, y que me he dado cuenta, hay una muy interesante que es el tiempo psicológico. Como a ese no le puso un nombre lúdico, como el que acabo de nombrar, como que a los alumnos les estuve en Chile dando vengo llegando a Chile, un pequeño curso entre amigos conocidos y algunos escritores, y entonces lo que quedó más en duda fue el tiempo psicológico, porque a veces nos habíamos puesto un nombre tan bonito como los otros. Esos nombres ayudan enormemente. Y la experiencia que tengo de este mismo curso con algunas variantes ahora, que hice cuando Vargas Llosa sacó el premio Nobel, unos resultados magníficos, hasta premios literarios de gente que hizo cuentos en mi clase siguiendo estos temas. Entonces, esto no es novedoso para mí, porque siempre me preocupaba de que, aparte de hacer análisis de texto, aparte de teorizar lo suficiente para poder hacer análisis, siempre he tratado de que los alumnos pongan en práctica su creatividad. Y entonces, CIDEP, como es una institución académica, es raro que haya muchos que digan yo quiero ser escritor, no es lo común, como me pasa, por ejemplo, con la experiencia que tengo también de 14 años, también fundadora de la Escuela de Escritores de Morelos, donde ahí casi lo obligatorio es que la tarea sea absolutamente creativa. Pero cuando yo doy aquí tareas creativas, no las mido por su belleza estética, sino por el cumplimiento de lo que pedí. O sea, de que la persona me está demostrando que entendió el problema teórico y que lo aplicó. Entonces, ya. Y también la otra experiencia que he tenido con respecto a talleres, por ejemplo, donde asiste la gente y lee sus cuentos porque sí, y se los critican, la diferencia conmigo me he dado cuenta que es novedosa, y es que cuando yo pido una tarea, digo cómo se hace la tarea, no doy un tema de tarea. O sea, la literatura es más tema, es cómo hacer las cosas. Y entonces los alumnos mismos se sorprenden de sus resultados en cualquiera de los ambientes teóricos que yo esté tratando. Y se empiezan a leer sus tareas y se emocionan, y muchos me han echado la culpa de que se han cambiado de intereses y se han convertido en escritores. Entonces, estoy diciendo realmente la experiencia que yo tengo al respecto. Ahora, este semestre yo agrego algo que creo que le estaba haciendo falta a CIDEP, y tiene que ver con las palabras de la literatura. Es decir, todos los maestros hemos estado enseñando, qué sé yo, cómo se llama, teorías del cuento, teorías de la novela, teorías de la poesía, pero se nos ha olvidado que todo lo que sea literario está hecho con palabras, y no teníamos nada al respecto. Y esa es la razón por la que personas que han querido analizar poesía no han tenido herramientas. La poesía necesitamos conocer ritmo, necesitamos conocer qué hace esta palabra junto a esta otra, es decir, algo que podía darles preocupación al alumno y que podía llamarse gramática, y realmente se llama gramática, pero no hay que tomarle miedo a la palabra, porque si la palabra está en relación con la literatura, es una de las ganancias más grandes. Entonces, este semestre puse un tema que también quise ponerle un nombre lúdico, y que sí también va a ser una clase lúdica, y que se llama Los secretos del verbo. ¿Por qué? Porque muchos podrán creer de que el verbo, dicen, por ejemplo, en los talleres literarios, alguien le dice a otra persona, no le pongas tantos adjetivos. Además, pienso hacer también alguna vez un semestre con las maravillas del adjetivo, es decir, que la gente lo prohíbe, porque creen que el adjetivo es negativo. Resulta que es fundamental. Pero a cambio de eso me dice, ponle verbos, y es lo más peligroso que le pueden aconsejar, porque los verbos en el 99% de los casos no funcionan como verbos. Mejor dicho bien, las formas verbales que parecen verbos funcionan como adjetivos, funcionan como adverbios, funcionan como sustantivos y no funcionan como verbos. Y entonces ese consejo de ponle verbos significa que vas a tener mucho más adjetivos de lo que están quitando de la otra manera. Entonces, como hay poco conocimiento al respecto, yo tengo mucha ilusión en este curso que se llama Los secretos del verbo.
no sé si ya pasó mi cuarto de hora que lo está midiendo. Todavía tienes unos minutitos, Ya. 25 minutos. Entonces yo diría que esta parte filológica es la única que puede ayudar a hacer un verdadero análisis de un escritor. Por ejemplo, yo estoy muy preocupada y he hecho descubrimientos nuevos y pienso ponerlo, me pidieron las personas que están organizando el año 14 como año de Octavio Paz. Me ofrecí a anticipar, nomás que me da un poco porque mi idea es muy original, de decirla sin publicarla antes. Se llamaría el estilo ensayístico de Octavio Paz. Y es ensayo, es imposible hacerlo sin saber gramática. Y entonces te da unos resultados maravillosos y en algún momento pienso también en ponerlo en alguna clase. El estilo ensayístico de Octavio Paz. Yo me inscribo. Sí, qué bueno. Y nomás que me den, ya sea nuestro, no sé si está funcionando, nuestra revista, ¿cómo se llama la revista? La Tamancha. La Tamancha, ya está funcionando. Entonces apurarme en hacer un pequeño resumen previo para que yo pueda exponer en una conferencia los descubrimientos. Pero no solo gramática, sino que más allá de la gramática tenemos recursos de estilo que van en que uno puede ya jugar, una cosa que es gramática, pero para poder jugar con la gramática hay que hacer gramática primero. Entonces, los recursos de estilo de Octavio Paz, en total consonancia con su sintaxis, en total consonancia con la estructura de sus frases, con todo lo que ustedes quieran ver. Y lo único que podría agregar es que traigo de Chile, pero me imagino que también está aquí, un libro de Cortázar. Quiero advertir una cosa, en los cuentos estos, con esta terminología de Vargas Llosa que se llama, ¿cómo se llama? La caja china, etc., la mayoría de los cuentos pertenecen a Cortázar. Y me encuentro en Santiago con que está de moda un libro que a lo mejor, pero es del Faguara, entonces... ¿Es de clases de literatura? Es de clase de Ya literatura. Acaba de salir. Ya está. Ya me lo leí. Ya lo tengo ya leído de uno que me prestaron. Sí, entonces yo no sabía si hacer el gasto porque ya los libros tienen un cuento de no sé cuánto, el 30 o algo por el estilo. Pero ya lo compré. Y entonces Vargas Llosa tiene un capítulo increíble a propósito de las palabras, en que dice que él sufre enormemente en las traducciones, porque él tiene un ritmo y tiene una música que muchos escritores no entienden y que para él dice que el cuento dice mucho más de lo que dice, incluyendo la música con la que está escrito. ¿Y qué significa la música? La música también significa gramática. Y no iba a traer, no sé, las frasecitas en las cuales él explica lo importante que es para él este asunto de colocar, dice esta palabra aquí o esta palabra allá. Eso ya se llama sintaxis, si la coloco aquí o la coloco por allá. Y cuando elijo palabras desde el punto de vista fonético, entonces también se llama ritmo y también eso tiene que ver con las palabras. Entonces también he hecho aquí en CIDEM alguna clase relacionada con métrica, que muchos creen que la métrica es solamente para la poesía, pero también tiene mucha razón Cortázar, la prosa también tiene su música, también tiene su ritmo. Entonces, espero en esta nueva línea realmente el apoyo de los alumnos, porque no puede titularse alguien, como decías tú, no puede titularse alguien de maestro en literatura o de doctor en literatura sin conocer la herramienta con la que se fabrica la literatura. Voy a dar un ejemplo, que si nosotros conocemos a Diego Rivera, sus murales, en que toman esta pared, entonces eso es una novela. Y entonces, ¿con qué herramienta hizo esa novela? Con una mezcla de colores que la hizo él mismo, pero los escritores o los estudiantes de literatura aprenden en una carrera aparte cómo se mezclan los colores, es decir, aprenden en una carrera, o sea, que se llama filología, y no está incluida muchas veces en la clase de literatura. Esa herramienta con la que voy a pintar el mural. Entonces, con eso yo creo que ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eliana. Efectivamente, ella nos comentó un poquito sobre los cursos seminarios que está impartiendo este semestre, pero en general la idea es que puedan tener herramientas para conocer sus líneas de investigación
y entonces ubicar qué puede auxiliarles en el desarrollo de sus investigaciones propias. Recordemos que el 99% de los programas de estudio del CIDEM son doctorales, están centrados en la investigación. La investigación no es todo, no importa que cursen todos los seminarios, que cubran todos los créditos, mientras no esté su investigación lista, no se van a graduar. Entonces, por favor, utilicen esta herramienta que estamos poniendo a su alcance, que es conocer de propia voz de los profesores sobre qué líneas trabajan. Me voy a permitir presentar, en segundo lugar, por orden alfabético, que es como lo estamos trabajando, al maestro Ignacio Carrión, quien realizó estudios de maestría en letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido certificado como asesor en línea para el curso de narración y exposición y el curso de literatura otorgado por la UNAM a través del bachillerato a distancia. Es docente de la licenciatura en letras, fue docente de la licenciatura en letras hispánicas del CIDEM, docente de la licenciatura en pedagogía de la misma institución y actualmente es asesor del bachillerato en línea del gobierno del Distrito Federal, maestro y director de teatro desde 1977. Por favor. Muchas gracias. Bueno, yo empecé a hacer teatro desde la prepa y no he dejado de hacer teatro. A veces mis hijos dicen que ya me pare y que me porte bien, porque a veces lo hago casi. Pero la verdad es que para mí el teatro es una parte fundamental de lo que debe de ser nuestra experiencia literaria. Los teatreros dicen que no, que el teatro no es literatura, que el teatro es puesta en escena. Entonces que el teatro no está hecho para leerse. Yo estoy convencido de que no es así. Por supuesto, se escribe para ponerse en escena, pero también se puede leer el teatro y se puede disfrutar muchísimo del teatro leído. Pero se disfruta mucho más si lo leemos sabiendo cómo hacer la interpretación correcta para llevarlo al escenario. Si lo leemos como un cuento, no es lo mismo que si somos capaces de visualizarlo en escena. Desgraciadamente el teatro va perdiendo espacio frente al cine y en las carreras de letras no se ve el mismo teatro que debería de verse. Se ve, por supuesto, infinitamente más la narrativa, después la poesía y a veces nos dan alguna clase de teatro. Yo estudié la licenciatura abierta en la UNAM y había una materia que se llamaba Narrativa y Teatro Latinoamericano Contemporáneo, lo cual a mí me pareció terriblemente exagerado, porque cómo nos van a dar dos materias en una tan mezcladas, ¿no? Y un poquito después de la mitad le dije a la maestra que si no íbamos a ver teatro, y me dijo que la quiero mucho porque me dirigió la tesis, no quiero hablar mal de ella, pero me dice es que es imposible porque para empezar a estudiar teatro tendríamos que ver Historia de una escalera de José María Pemán, que ya no se consigue. Y dije, yo la tengo, Miss, porque mi biblioteca de teatro ha sido siempre como mi soporte en muchos sentidos. Entonces mi curso pretende ayudarlos a leer el teatro sabiendo meterse en esa interpretación, sabiendo interpretar los signos que el teatro tiene para poder ir más allá de la lectura y que pasemos a la puesta en escena. No vamos a poner una obra de teatro, por supuesto, pero sí quiero que la sepan ver, que puedan pensar en qué tipo de escenario, por qué este es mejor que este otro, qué relación voy a establecer yo como director de la obra de teatro o yo como lector del teatro, cómo voy a establecer la relación entre los personajes para darle más fuerza a uno o a otro, porque un pequeño cambio en el montaje puede modificar toda la puesta en escena. Y eso se puede hacer libremente, como muchos lo hacen, pero debería de hacerse de acuerdo a lo que el texto marca, y eso es lo que pretendo yo que trabajemos. El semestre pasado lo hicimos con teatro latinoamericano. En esta ocasión vamos a trabajar el teatro escrito en lengua inglesa. Lo vamos a leer en español porque no quiero cerrar la puerta a los que a lo mejor no dominan el inglés. Vamos a manejar traducciones. Vamos a trabajar tanto autores americanos, norteamericanos, como ingleses. Y nos vamos a dar una misadita con alguna traducción que espero que esté bien hecha, porque lo voy a hacer yo, o sea que espero que no esté muy mal,
de autores irlandeses, australianos y escoceses, a ver hasta dónde podemos llegar. La idea es leer mucho, pero acuérdense que el teatro, además de que se lee muy sabroso, se lee mucho más rápido que una novela. Entonces vamos a ver bastante teatro y de esas que leamos vamos a analizar muy a fondo algunas para poder llegar hasta allá. Espero que los que se metan, pues les quede el gusanito, si no de hacer teatro, por lo menos de ir al teatro. Yo he tenido la fortuna de que muchos de mis alumnos, después, bueno, muchos fue una pretensión. Algunos alumnos míos, después de estar conmigo en el teatro de la preparatoria, porque dirigí un grupo de preparatoria 15 años, se fueron al CUT y hoy en día son rectores profesionales reconocidos dentro del medio, que por suerte no han entrado ni a Televisa ni a TV Azteca, entonces siguen haciendo teatro. Si no les queda ese gusanito de meterse a estudiar teatro como actores, como productores, como directores, como lo que ustedes quieran, por lo menos que lean teatro. Vayan a Gandhi, no es propaganda. Vayan a Gandhi, van a ver qué triste, que pregunta a uno dónde está el teatro. No le dicen a uno el qué, que todavía no llegamos a eso. Pero es un estante de 1,5 por 3. Yo tengo más libros en mi casa de teatro que Gandhi. No que todo Gandhi, que Gandhi teatro. Cualquiera que haga teatro, tú estudiaste en el CUT, cualquiera que haya estudiado en el CUT, tiene más libros que cualquier librería de México de teatro. Es el colmo. Entonces, por lo menos vamos a darnos ese gusto de ir a ver el teatro, de comprar libros de teatro, de darnos el gusto de conocer eso que tenemos que conocer. No se conformen con la narrativa, con lo cual no tengo nada en contra. Yo he dado aquí un curso de narrativa, pero hay que irnos más allá, hay que entrarle a todos los géneros literarios, no nada más quedarnos en uno. Y espero que yo pueda encender ese gusanito en ustedes. Muchas gracias. ¿Qué día de la semana? Porque yo ves que... Sí, yo Entonces sí va a estar complicado el curso. Los martes. muchas gracias. Seguramente que... ¿A qué hora? 4 a 7. Bueno, ya hasta horarios vamos a... No, yo encantado. Si quieres doy un segundo curso. Un norteamericano que vaya a pasar. Voy a trabajar Arthur Miller, voy a trabajar, aquí tengo la lista. Eso es más fácil. Para que me sea más fácil. ¿Y a los profes los dejan sin un día? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Digo, si se permite. Nada más me avisan para preparar mejor la clase. Está bien. Vamos a trabajar a Edward Albee, Woody Allen, Arthur Miller, Eugene O'Neill, Clifford Odets, Tennessee Williams, David Mamet. Vamos desde los clásicos hasta los muy de moda. De los de Gran Bretaña vamos con Graham Greene, Harold Winter, J. Lee Priestley, Peter Ustinov, Peter Schaffer, su hermano, Anthony Schaffer, Agatha Christie, que por supuesto no podemos dejar de ver la ratonera, Frederick Knott, una pareja que se llama Launder and Gilead, y de Irlanda vamos a ver a Samuel Beckett, por supuesto vamos a empezar el curso con Bernard Shaw. Oh, ya. Y después pues ya veremos qué otro barnicito nos damos por ahí. Pues muchas gracias. Esta es una muestra de nuestros cursos. Verdaderamente quiero tocar un punto que es muy importante. No debemos olvidar que el CIDEM privilegiamos la transdisciplina, la multidisciplinaridad. Entonces, independientemente del posgrado que estén cursando, pueden nutrir su investigación de cursos de otras academias o de otras disciplinas. Vamos a dar paso a la doctora Verónica Pizarro. Por favor, ¿nos está presente? Gracias. Bueno, la doctora Ethel Krause, mejor conocida para los... Dejamos a la coordinadora. Perdón. Es que yo le había marcado el corregidor. La doctora Verónica Peinado es doctora en Letras Clásicas por la UNAM. Se ha desempeñado desde hace varios años como académica en diversas instituciones educativas, tales como la Universidad Pontificia de México, la Facultad de Filosofía de la UNAM, el Instituto Sapiencia y el CIDEM en el área de literatura en lengua griega y latina. Tiene diversas publicaciones en el área de literatura griega, Los dioses en la tierra, Las variantes del mito, Eurípides, El
dominio de la pasión. Razones y sin razones del infanticidio de Medea, del mito al mito. Y en el terreno de la filosofía socrática, la prueba de virtud de Herómenos, Alcibíades, el fracaso filosófico de Sócrates, así como el libro de pederastía socrática, El deseo a la filosofía. Pues muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. Bueno, mi seminario, por ahí puedo comenzar, está inserto, ¿verdad?, en el área de literatura, y sin embargo, cuando elegí el título genérico, tuve cuidado de ponerle cultura griega, porque la cultura griega podemos acceder a ella de dos formas: la arqueología o los textos que existen. Pues obviamente solamente lo puedo hacer con los textos. En esa búsqueda me quedé con lo que le llamamos propiamente literatura, es decir, los diversos géneros literarios. Y en esa búsqueda, bueno, primero digo que esto de ponerle cultura griega más amplio da de alguna manera la idea de cuál es mi enfoque. Si yo no vengo de una carrera como la doctora Albana o Ernesto Carrión, aunque vengo de la UNAM, mi carrera se llama Letras Clásicas, y no nos enseñan la parte, digamos, formal de la literatura. No es el objetivo, es una carrera de tipo filológico, es decir, donde se estudia la lengua, los textos en su lengua original, que es el griego y el latín. Por eso tengo otra materia que se llama griego, van muy de la mano, yo completamente de acuerdo con los maestros, en esta parte con la doctora Eliana Albala, de que van totalmente de la mano estudiar un texto y estudiar su lengua, completamente. Bueno, entonces, de alguna manera, este nombre de cultura griega les da la idea de lo que es mi objetivo general en mis diversos seminarios, que es conocer un poquito la cultura griega a partir de lo que la literatura nos deja. Con ello, me planteo una pregunta en todos los seminarios, que es: ¿cuál es la función de la literatura? La literatura me tiene que dar información histórica, la literatura me tiene que dar paradigmas de seres humanos. ¿Y por qué planteo esta pregunta? Y es por la historia misma de la filología griega, que empezó en el ámbito alemán con un objetivo, fíjense nada más, muy específico de los filólogos alemanes, de fundamentar su propia cultura germana como la cultura de raza pura, y para eso voltearon a ver de nuevo a los griegos, cuya cultura se ha considerado siempre pues digna de imitarse. Eso a mí me genera, por un lado, una desventaja, por otro lado, una gran ventaja. La desventaja es que los griegos y los latinos, pero creo que más los griegos, han sido hiper estudiados, hiper revisados. ¿Sí? Y hablo de especialistas y en general muchísima gente de oídas sabe cosas de los griegos. ¿Sí? Entonces se ha repetido durante tantos siglos, más de 20 siglos, se han repetido las ideas de los griegos. Esto incluye la literatura. ¿Sí? La literatura griega es esto, los trágicos no sé qué, los griegos son homosexuales, en fin, muchas generalizaciones acerca de los griegos. La ventaja de esto es que puedo decirle a todo, a ver si es cierto. Si se dice los griegos son homosexuales, ahí está mi duda, voy a ver. Esto significa que hay que andarse con mucho cuidado respecto al mundo griego e ir a buscar los temas poquito a poquito, ¿sí? y muy limitados. Cuando me preguntan algo sobre los griegos, les digo, o a ver, un ejemplo, los mitos. Es algo súper recurrente, ¿no?, respecto a la cultura griega. Ah, sí es cierto que Aquiles y Patroclo eran pareja de homosexuales. Pues, ¿quién lo dice? Vamos a los textos. Y obviamente también a la arqueología si lo hubiera. ¿Sí? Pero en los textos nada más tenemos alguna idea por ahí, dicha por Esquilo, pero no es lo mismo Esquilo que la época de Homero. ¿Sí? Entonces, yo en mis seminarios, yo he tratado de hacer un estudio, o más bien un proceso de tipo cronológico,
acceder a los autores griegos, es decir, que empiezo con Homero, empiezo con la Ilíada, nuestra primera gran obra de la literatura griega, y sigo con la Odisea, que es el tema de este semestre, que voy a iniciar ahora el sábado. De ahí doy un salto hasta la tragedia. A mí me encanta, igual que el maestro Carrión, el teatro, me fascina, ¿no? Es la parte que más me ha tomado de la literatura griega. Y coincido completamente con el maestro Carrión. El texto se puede leer, y yo no tengo de otra, lo tengo que leer, lo tengo que trabajar como literatura que es también, pero no puedo, no tengo los elementos para ir y incluso no es mi objetivo, ¿verdad?, para ir más allá. Yo reconozco que sería una maravilla que yo pudiera tener las obras griegas. De hecho, una vez trajeron precisamente del PUT, el carro de comedias, ¿verdad?, del PUT, trajo una obra de Aristófanes, precisamente en el semestre que yo estaba viendo Aristófanes, que soy comediógrafo. Fue una maravilla, fue impresionante ver ese espectáculo. Sí, es otra cosa, es una riqueza que desgraciadamente no tenemos tan fácilmente acceso, ¿no? Aquí en México. En España, bueno, hay una cantidad de festivales que reproducen el teatro griego. En fin, nosotros nos tenemos que quedar con el texto nada más. Ahora voy a mi enfoque, que es lo que les comentaba al principio, ¿no? Mi ventaja es que yo puedo acceder a los temas y a los textos literarios para revisarlos de nuevo, ¿sí?, y replantearse cosas, y sobre todo en la idea, ¿sí?, en la pregunta esta que me planteaba también al principio de realmente la literatura tiene una función. ¿Por qué se lo digo? Porque uno empieza con la Ilíada, con Homero, y lo que van a escuchar o lo que van a leer todo el tiempo en los artículos respecto a la obra misma es que el autor, ya sea que existió o no, tenía el objetivo claro de dejarnos paradigmas humanos. En este caso, un Aquiles al cual todos los griegos teníamos que imitar, incluso todos los posteriores que lo leamos tenemos que imitar, porque es un ser humano digno. Y yo me pregunto, ¿sí? ¿Es así? ¿Es digno de qué? ¿Sí? Entonces, mi enfoque a lo largo de todos mis seminarios es realmente leer el texto de otra manera, basada muchísimo en la lengua, en lo que dice la misma lengua griega, porque nos han sido reproducidas muchas traducciones, a veces de manera premeditada, a veces no, o sea, a veces no se puede hacer nada, ¿verdad? Los que saben traducir, los que traducen una lengua a otra, sabrán el trabajo que esto implica, e incluso la imposibilidad de dejar constancia 100% verdadera de lo que decía el texto original. Entonces, en ese sentido, basada en esas limitaciones, y a veces les decía en cuestiones tendenciosas realmente, se traducen textos con frases que ni existen en el texto original, se traducen palabras, adjetivos, que no tienen nada que ver con el original griego, y sobre todo descuidan una parte de la lengua que para mí es fundamental, y es el enfoque central de mi análisis, digamos, es revisar el texto literario en griego, no solamente basándonos en el significado de las palabras. Fíjense que es evidente, porque eso me plantea una interpretación de la obra. A mí me parece que también hay que escuchar lo que no se está diciendo tan claramente, pero que salta a la vista y que se dice a través de los significantes de las palabras e incluso a través de las resonancias de las palabras. El ejemplo que les puedo poner, que es el más cercano, que es el de la clase que daré este semestre, que es Odiseo. Se dice hasta el cansancio, la Odisea se llama la obra, que una odisea es aquel viaje o periplo que cualquier ser humano pasa con muchas dificultades para llegar a otro. Sí, incluso la odisea que yo tuve para llegar ahí. Me vivo muy cerca. Todos. Y entonces ya pervertimos mucho las palabras, de hecho. Sí, hay una larga historia. De hecho, tengo un curso que se llama así, la perversión de las palabras.
modernizado las palabras, le hemos cambiado un poquito el significado, por no decir simplificado. Un ejemplo magnífico es la economía. Entonces, la Odisea, decimos, basados en el significado, pues es este viaje de Odiseo y demás, ¿no? Entonces, pobre hombre, sufrió, él es un paradigma, ¿no? Del hombre que nada más quiere, no quiere el triunfo en la guerra, él quiere llegar a su casa con su esposa, con su familia. Qué buen hombre es, qué maravilla, eso tenemos que hacer. Y yo les propongo, no, el mismo Odiseo nos lo dice, no recuerdo exactamente en qué canto, pero él dice, mi nombre viene del verbo odismo, y odismo significa odiar. Y como está en voz pasiva, ser odiado. Y eso por una historia de mi abuelo, que ofendió a un dios. Pues visto de esta manera, y viendo los significantes de todas estas maravillosas aventuras que todo el mundo ha escuchado, de las sirenas, por ejemplo, de Polifemo, este cíclope de un ojo, uno se da cuenta que hay una historia de alguna manera alternativa que me encanta, ¿verdad? Que es la que vamos a explorar este semestre, donde es un personaje sí que recorre el camino de un héroe, en el sentido en que se tiene que alejar de la escena para pasar por todo este sufrimiento, para quedarse en soledad completa hasta llegar a estos 7 años con Calipso, y en otro estado completamente distinto poder reincorporarse a su patria. En ninguna parte del texto, en ni un solo verso, para que no los confundan las traducciones, Odiseo dice, me muero por ir con mi esposa, me muero por ir. No, dejen ustedes, me muero. Quisiera estar ya con mi esposa. De ninguna manera. Entonces, esta idea idealizada de que Odiseo y esta Penélope, ¿no? la pareja maravillosa, idílica y demás, pues no existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les ofrezco. Una forma de revisar a los griegos más allá de esto que la filosofía llama una lectura metafísica de los textos, es decir, donde lo que no es bueno es malo, esto sí hazlo, esto no, para buscar una vía alternativa que pase más allá de esta moral, que nos da unas historias riquísimas que tienen que ver con la naturaleza humana. Sí, la tragedia griega a mí me encanta, y hay una frase de Aristóteles en la Poética, donde él dice, la poesía y la literatura, a diferencia de la historia, dice las cosas como deberían ser, pone a los personajes como deberían ser y no como son. Y yo digo, no, se equivocó. Es una lectura metafísica de Aristóteles. La literatura nos pone los personajes o los seres humanos tal cual son. Una Medea matando a sus hijos, una mujer engañando a su esposo, una mujer envenenando al hijo ilegítimo de su esposo. Eso es el ser humano. ¿Sí? Entonces, bueno, la literatura está para otra cosa, no para formar modelos paradigmáticos así. Pues, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Peñado. Bueno, pues por lo que percibo nos vamos emocionando con todo lo que los profesores nos han compartido y vamos a empezar. Entonces, los invitamos no solo a esta sesión en la que participan los profesores de literatura, sino a todas las demás, porque como les dije ya, pueden nutrirse con actividades, concursos, con seminarios de otras academias. Y bueno, vamos a continuar. Quise dejar al último, un poco a propósito, a la doctora Ethel Krause. ¿Por qué? Porque ella coordina esta academia. Nos hemos propuesto la tarea de que uno de nuestros profesores coordine los trabajos al interior de la academia para ofrecerles a ustedes un mejor catálogo de cursos, de seminarios y que vayan contribuyendo tanto a su formación como al desarrollo de la investigación. La doctora Ethel nació en 1954 en la Ciudad de México, realizó estudios de doctorado en literatura, 2 maestrías en letras y una licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. Es autora de más de una treintena de libros publicados en varios géneros literarios, entre los que destacan la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y la crónica. Su obra, Cómo acercarse a la poesía, se ha convertido en un clásico contemporáneo, formando parte del acervo nacional en biblioteca de aula y salas de lectura de la Secretaría de Educación Pública de México y ha sido traducida a lenguas indígenas. Ella ha sido maestra fundadora de la Escuela
Escuela para Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, y en su cátedra universitaria ha inaugurado un posgrado con especialidad en Teoría y Didáctica de la Creación Literaria. Parte de su obra ha sido antologada y traducida a diversos idiomas: inglés, francés, italiano, esloveno y otros. Ha diseñado novedosos modelos metodológicos de creación literaria, incluyendo una maestría en creación literaria, reconocidos y valorados por el INPA, la SED, CONACULTA, la UNAM y otras instituciones. Además de su modelo de perspectiva de género, que seguramente conocerán, Mujer, escribir cambia tu vida, que puso en marcha con el apoyo y la organización del Instituto de Cultura de Morelos, y que se ha convertido en un gran éxito y se ha llevado a cabo de esta manera en todos los municipios del estado, y es además pionero en su tipo. Gracias por acompañarnos, doctora. Pues muchas gracias, porque esta es la primera aventura que espero de muchas más, en donde podamos hacer este tipo de trabajo colegiado y junto con los alumnos. Me congratulo mucho y le agradezco mucho a la maestra Lourdes, a la maestra Natalie, pues esta oportunidad, y creo que nos va a favorecer a todos. Por lo pronto yo diría, no nos van a dar postdoctorado, porque yo quiero entrar a todos los cursos estos, con o sin papelito. Es fascinante. Hemos trabajado los profesores aquí junto conmigo, tratando de darle, en mi calidad de coordinadora, una variedad y una manera de presentar ante ustedes lo que se ofrece en la Academia de Literatura en este semestre. Queremos ir mejorando cada vez. La idea es que nos juntemos antes de que termine este semestre para ir planeando un poquito nuestros temas, y que cada vez podamos hacer una oferta más versátil, más integrada, más completa, de manera que la idea es que se constituyan firmemente las 3 líneas de investigación que hemos propuesto aquí. Una que tiene que ver con los estudios históricos de la literatura, interdisciplinarios, por países o por géneros, por corrientes literarias. El otro que tiene que ver con la teoría y el análisis de la literatura propiamente dichos, y el otro que es el que yo he tratado de llevar a la academia, que es el proceso creador en literatura y la didáctica teórica y práctica de la creación literaria. Entonces, tenemos la idea, lo hemos platicado entre nosotros, que sería excelente, por lo menos los alumnos de maestría, que se dieran una ronda por todos los profesores de literatura y por toda la oferta que tenemos, por lo menos que en algún semestre tomen una materia con cada uno de nosotros, porque la idea es que, sobre todo en maestría, que se empapen de un panorama de más, no quiero decir general, sin que le quite peso, ¿no? Más completo, ¿sí? De los aspectos de la literatura, como en este caso que tenemos la literatura dramática, como ya tenemos las letras clásicas, ¿sí? Y tenemos la teoría literaria, en especial las propuestas que hace la doctora Hervala, tanto en la cuestión del lenguaje como en la cuestión, en este caso, de la teoría de un autor específico y del análisis del cuento de algunos autores. Bueno, en mi caso, yo quiero hacer patente la satisfacción y la alegría que me da poder haber logrado un sueño que desde mi infancia fui trabajando hasta que le fui dando forma, cuerpo, y que sé que mucha gente que ama la literatura está en consonancia con este sueño, que es el de unir todos los aspectos que tienen que ver con la literatura en una entidad educativa. Es decir, la literatura es leer, es analizar,
es compartir, es enseñar y también es crear, ¿sí? Mi formación, dejen que les cuente un poquitito para ver cómo he llegado a lo que aquí he ofrecido en el CIDEM y cuál es esta línea de investigación que yo trabajo. Cuando yo era niña, a mí me entusiasmaba escribir y leer, ¿no? Como las dos partes de una misma actividad y una misma felicidad. Cuando tuve que elegir la carrera, se me presentó la primera esquizofrenia académica de mi vida, que fue la de que había que optar por la carrera de clásicas, letras clásicas, o por letras hispanoamericanas. Y bueno, a mí me gustaban los dos, y me decía Rubén Bonifaz Buño, que me dio unas lecciones al respecto, me decía: bueno, pues si tú quieres conocer a fondo el lenguaje y el origen de la lengua española, etcétera, pues métete a letras clásicas. Pues si tú quieres conocer la literatura de tu idioma y la historia y las corrientes y los géneros, métete a letras hispánicas. Y dije, pues que yo quiero las dos, ¿no? No había más que elegir. Y bueno, pues como yo escribía en español, pues digamos que opté por la literatura hispánica. Sin embargo, la carrera en aquella época, y todavía en gran medida sigue ocurriendo en nuestro país, se aboca a formar profesores, investigadores o críticos, pero tiene anulada a la creación literaria, como si eso no pudiera formar parte de una formación y de un nivel académico. Y no es momento ahorita de discutir a quién cree que sí se puede enseñar, a quién cree que no, y en fin, eso yo incluso dediqué mi doctorado a hacer una investigación al respecto. La cuestión es que tan se veía que faltaban espacios de alguna manera formales para desarrollar la creación literaria, que se creó la Escuela para Escritores de SOGEM, que se invitó a ser maestra fundadora, y esa ya tiene, bueno, no sé cuántos años, pero muchísimos. Y se empezaron a hacer talleres literarios, la Escuela para Escritores, etc. Pero entonces ahí surgió la siguiente esquizofrenia académica de mi vida, porque entonces había que ser o creador, o escritor, o literato académico, ¿sí? Entonces, si yo seguía, cuando terminé mi licenciatura, si yo seguía en un posgrado, en una maestría, pues tendría que optar por ser literata y no creadora, ¿sí? De hecho, una de las censuras que tuvo mi tesis de licenciatura era que era más que una tesis, pero menos que una tesis, porque era muy creativa. Entonces yo dije, si me va a acusar de creativa, no tengo espacio en la vida académica, ¿no? Entonces terminé mi licenciatura y me dediqué a mi obra literaria y a la formación, digamos, informal, si así se puede llamar, de escritores. Y desarrollé metodologías, desarrollé diplomados, hice como una carrera paralela ahí, a partir de la Escuela para Escritores, y yo desarrollé un diplomado para formar coordinadores de talleres literarios, en fin, hice por ahí una cuestión de formar escritores, porque siempre pensé que sí se puede uno formar como escritor. Y cuando en el año 2000 surge la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se me invita para formar una carrera de literatura, una licenciatura, con la puerta abierta para, se iba a llamar licenciatura en literatura y creación literaria. Entonces hay la posibilidad de crear una nueva universidad con nuevas carreras que suponían con ideas nuevas, frescas. En cuanto a ello me hablan a mí por toda la formación en formar escritores, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Entonces creamos ahí la primera licenciatura en creación literaria que existe en el país, y hasta ahorita es la única. Fue cuando ya vino empecé a las dos esquizofrenias, traté de curarlas, ¿no? de unirlas, y entonces dije, bueno, tal vez la academia sí
para la creación literaria, no porque me lo abra, sino porque hay que abrirlo, hay que cortar, hay que hacer brecha con machete, ¿no? Abrir brecha. Entonces fue que empecé a mi línea de investigación ya en el posgrado, en maestría y doctorado, a meter la brecha. Me encuentro con la doctora Diana Albala como maestra y otros profesores que también estaban como diciendo es momento de cambiar el aspecto académico de la literatura. Y digo, bueno, aquí tengo una alma gemela, pero yo discípula y ya, con los conocimientos y la experiencia mucho mayores que los míos, que de hecho estaba haciendo eso en la práctica, ¿sí? Entonces es que yo empiezo a desarrollar esta línea de investigación que es el proceso creador en literatura y la didáctica de la creación literaria. ¿Cómo es que se va formando la creación literaria? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de un autor o autora, ¿sí?, que va construyendo su obra? ¿Sí? Ahora sí, como decía la doctora Albala, no solo el mural, sino la pintura, ¿no? ¿Con qué herramientas va haciendo esa pintura? Pero no solo para que lo analicemos, sino para que podamos nosotros adquirir esa destreza, ¿sí?, y convertirla en nuestra, hacerla nuestra, ¿no? ¿De qué está hecho lo que se llama talento literario? Que se ha dado en llamar como si fuera un misterio, como si fuera una cosa verdaderamente que si nació uno con eso, no nació uno con eso, y entonces es muy fácil desresponsabilizarse, ¿no? Dice, es que yo no tengo talento, pues ya ni lo intento, ¿no? O los maestros, ¿no? Dicen, no, es que yo no puedo imponer el talento en otro, porque si no tiene talento, entonces ya me desresponsabilizo de formarlo como un creador, ¿no? Entonces me parece que ha sido un falso paradigma, ¿sí?, y que habría que entrar de otra manera. Entonces yo propongo esta línea de investigación aquí en CIDEM y ya en posgrado, ya no solo en la licenciatura como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se me da la bienvenida para llevar esto a cabo. Y me voy dando cuenta de que hacía una falta infinita en la formación de los profesores, de los maestros. Vienen llegando aquí muchísimos alumnos que son maestros de español y literatura, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, en las áreas de licenciatura, muchísimos de educación básica, ¿sí?, que les ha faltado porque no han tenido esa preparación, no existe esa preparación, en cómo enseñar a los niños a acercarse al español, al idioma y a la literatura de una manera lúdica, atractiva, interesante, ¿sí?, que se convierta en la herramienta fundamental del desarrollo humano, del desarrollo de la cultura, que resulta que cada año se van haciendo menores los resultados de las pruebas de enlace, cada vez la gente lee menos, por más que se hagan las políticas públicas, ¿no?, y que salgan los actores diciendo, diviértete leyendo, ¿no?, pasa 20 minutos con tus hijos, ¿no?, diciendo, lávate los dientes, pues te van a cumplir, porque no saben cómo. Me contaban, perdón la anécdota, pero me parece tremendamente importante. Se hacen planes y planes, ¿no? Y se pone ahora a los maestros a que media hora a la semana, ¿sí?, se pongan a sus alumnos a leer, ¿sí?, por obligación, en las primarias, como las secundarias. Entonces me he contado, y ponen, ya es hora de su lectura. Entonces pone el maestro o la maestra, a ver, pónganse a leer, y el maestro se sale a platicar, ¿sí?, y los niños pues a jugar. Pero, sí se cumplió la media hora de lectura, sí está cumplida la media hora de lectura, porque ni entienden ni saben. Entonces la didáctica, la formación en la didáctica, a mí me pareció fundamental, y creo que aquí eso es lo que yo estoy ofreciendo en los seminarios. Ya concretamente, este semestre que vamos a ver, el proceso creador de literatura, que es uno de los seminarios que ofrezco, a raíz de que se le dio el premio Nobel de Literatura a Alice Munro,
esta autora canadiense, cuentista, y que creo que es la primera vez que se da digamos, la relevancia de un premio de esta naturaleza a un autor de cuentos. Es la primera vez. Entonces, el cuento me pareció que era interesante, que habría que abordar, ¿no?, cómo se construye un cuento, pero cómo lo construye ella. Se da el premio Cervantes Elena Poniatowska, todo en el mismo año. Y Elena Poniatowska es una mujer que escribe diferentes géneros literarios, pero tiene cuento. ¿Sí? Y entonces digo, vamos a estudiar, este seminario se llama Autoras de Cuento, Mujeres de Cuento. Es una aproximación a la escritura de cuentos de las autoras contemporáneas. Vamos a ver a Alice Munro, vamos a ver a Elena Poniatowska. Digo, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido internacional. Vamos a ver a, ¿cómo se llama la belga? Francesa, Yourcenar, Marguerite Yourcenar, en los cuentos orientales. Vamos a ver a Doris Lessing en los cuentos africanos, que son, ella también obtuvo el Nobel hace unos años y murió el año pasado. Entonces de repente empezaron a sonar en el acontecer actual mujeres de cuento, ¿no?, en 2013, ¿no? Dije, vamos a hacer este trabajo, vamos a ver autoras mexicanas. Quiero comentarles que también se ha aceptado aquí decir lo que le estaba yo contando a la doctora Alvaro. Vamos a hacer un evento, una especie de mesa redonda, un coloquio de mujeres escritoras mexicanas contemporáneas. Vamos a invitar a colegas mías a que vengan acá, por ejemplo, de las que puedan venir, ¿no? Pero estoy en un grupo de mujeres escritoras contemporáneas, más o menos de mis generaciones, ¿no? Está Ana Clavel, Ana García Bergua, Beatriz Rivas, Beatriz Espejo, Silvia Molina, Mónica Lavín, etc., ¿no? Pues, Juana María Gómez, Rosa Beltrán, es decir, ¿no? Y que por mayo tenemos pensado invitar y convocar a la comunidad y a los demás centros culturales de aquí, la UAM, el CRIM, etc., para que nos cuenten también de su propio proceso creador. O sea, vamos a tener a mujeres mexicanas contemporáneas. ¿Y qué vamos a buscar aquí? Lo que vamos a buscar es si existen algunas características específicas en el estilo de las escritoras. Si las mujeres que escriben contemporáneas, ¿sí?, pueden, al mismo tiempo que escriben su obra individual, si están escribiendo una escritura colectiva, si están escribiendo una escritura de género, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte individual, singular de cada una, y la parte como de una perspectiva. Vamos a ver, yo no lo estoy ni afirmando ni negando. A mí me gusta mucho trabajar con los alumnos, nos ponemos a investigar, nos ponemos una hipótesis, ¿sí?, y juntos durante el seminario vamos trabajando y sacando conclusiones, ¿sí? Es decir, no son cosas que yo ya haya previamente investigado. Sí, yo he estudiado una plataforma previa, pero los resultados los vamos construyendo juntos. Vamos a leer, vamos a comentar, vamos a escribir, ¿sí?, y vamos a sacar conclusiones. En el seminario de teoría, ¿verdad? Ya 3 minutos. Didáctica de la creación literaria, se llama Criterios Críticos. ¿Cómo juzgar un texto literario? Y vamos a ver, ese seminario yo lo trabajo a partir de una plataforma digital, es un blog que tenemos en el que vamos subiendo el material para que lo pueda ser extensivo, no solo a la comunidad del CIDEM, sino en general. Entonces ahí vamos a ir, vamos trabajando, se va subiendo. Ustedes van, todos mis alumnos de ese seminario se
los invito como coautores de esa plataforma y todos vamos subiendo y comentando los trabajos y las tareas. ¿En qué consiste eso? Vamos a ver con qué herramientas vamos a juzgar un texto literario. Y vamos a distinguir que hay diferentes objetivos del juicio literario. Porque no es lo mismo hacer una crítica literaria a una obra que ya se publicó, que vamos a hacer esa crítica literaria y la vamos a publicar en el periódico, a cómo se juzga un texto literario dentro de un taller, ¿sí? A cómo se juzga un texto escrito por un alumno de primaria o de secundaria, al que lo pusimos a hacer para una tarea o para un concurso de la bandera o de los héroes de la patria, etc. ¿Cómo alimentar la creatividad del niño, pero cómo juzgar? ¿Con qué criterios y cómo vamos a construir? No a censurar, ¿sí? Y todos los niveles de juicio, ¿cómo vamos a hacer? Desde algo que es el impresionismo, pues me gustó, no me gustó, hasta elementos de lenguaje, hasta elementos sociales, culturales, estéticos, etcétera, etcétera. Entonces, por cada sesión vamos a ver un texto, ¿sí? Vamos a ver diferentes teorías de la crítica literaria, vamos a aplicarlos y les voy a dejar también tarea para que los hagan o los apliquen con alumnos, de los que tengan alumnos, y también vayamos viendo. Y ese seminario igualmente las conclusiones se van a ir a la plataforma. Pues esos son rasgos generales lo que tengo para este semestre. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues les hemos presentado a grosso modo, de manera sintética, cuáles son las líneas de investigaciones de los profesores del área de literatura. Lo que buscaríamos ahora es, bueno, que creo que es lo conducente, que ustedes puedan establecer un diálogo directo con los profesores. Creo que este no es el espacio adecuado. Creo que lo conducente es en sus propias clases. Aquellos que estén inscritos con los profesores pueden acudir a su misma clase, y si no lo están también, ¿no? Los profesores siempre tienen la mejor de las disposiciones para recibirlos. Y bueno, creo que por esa vía, digamos, podríamos tratar de ir construyendo unas redes de trabajo entre los mismos profesores y, por supuesto, entre los alumnos y los profesores, ¿no? Finalmente, bueno, solo me resta pasarle el micrófono a la maestra Natalia. Antes de terminar, quiero insistir en este punto. Por favor, conozcan a los profesores que no están en la mesa el día de hoy, pero solo por poner un ejemplo, ha regresado, esto nos da muchísimo gusto, la doctora Elsa Gross, nuevamente está en el CIDEN. Ella, si bien no está ubicada dentro de la Academia de Literatura, está en Historia del Arte, estoy segura que puede ayudarles a ustedes en construcción de trabajos de investigación de literatura, pero en otros, de Historia del Arte, de filosofía. Entonces, conozcan a todos los profesores y enriquezcan sus investigaciones. ¿Por qué damos tanto énfasis? El CIDEN fue concebido como una institución para investigar, es un centro de investigación, y no nada más porque la UNESCO haya dicho que, bueno, que el papel que juegan las instituciones de educación superior en las que se hace investigación y la investigación que en ellas se desarrolla sea importantísima para el desarrollo de los pueblos. Nosotros podemos constatarlo. O sea, diariamente vemos cómo la formación de un estudiante que hace investigación cambia su perspectiva, cambia incluso su vida. Entonces estamos convencidos de ello, los invitamos a hacer esta investigación con seriedad. Por favor, ahora sí que aprovechense de estos profesores y de sus recursos. Sí, y bueno, eso por mi parte sería todo. No dejen de conocer a los demás profesores. Doctora, ¿quiere decir? Sí, maestra, me da esta preocupación y invitación, no sé cómo para y a que se dé a conocer con alumnos. Me da la impresión de que, porque la invitación era para los alumnos de literatura, pero por lo que estamos viendo, los cuatro profesores hacemos una intersección perfecta, y yo iba viendo en las otras áreas, por ejemplo, en mi caso, en educación, en historia del arte, en antropología, en filosofía, ¿sí? Que cómo van a ser
en academias para conocer también esta oferta y que pues tengamos de todo, ¿no? No me queda claro. Sí, no, bueno, por supuesto, nosotros convocamos alumnos de todo, de todas las carreras, de todos los programas educativos, no únicamente de literatura. Entonces, por un lado, y por otro lado, vamos a esto que estamos el día de hoy realizando, lo vamos a subir a nuestra página, porque la intención es que aquellos alumnos que no pudieron estar presentes puedan tener acceso a esta información. Como ustedes saben, ya hemos colocado desde hace algunos años tanto la biografía de los profesores, una biografía breve, como una semblanza, una descripción de su curso seminario, pero no se compara con lo que nos han dicho el día de hoy de propia boca. Entonces, esto lo vamos a publicar a la brevedad en internet para que todos nuestros alumnos y además todo el público global tenga acceso a lo que se está haciendo en el CIDEM. De esta manera lo subsanamos. Y bueno, me voy a permitir entregar las constancias a nuestros profesores con todo nuestro agradecimiento. Por favor, le voy a dar lectura. El Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos otorga la presente constancia a la doctora Eliana Albana Levi por su participación en el ciclo Coordenadas de Investigación 2014-1, realizadas del 22 de enero al 1 de febrero en el Auditorio Ricardo Guerra del CIDEM. Muchas gracias, doctora Albana. De igual forma, hago entrega a la doctora Verónica Peinado. Muchísimas gracias, doctora. A la doctora Ethel Colteni Krause. Muchas gracias. Y al maestro Ignacio Carlos Apinas. Que esperemos seguir realizando los siguientes semestres, y eso es todo por ahorita. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a la de derecho. Sí, quédense a la de derecho, por favor, porque ya están llegando nuestros profesores.